De hoy nos acompaña Ángel Carrión Tavares. Fran, él es editor, educador e investigador, director de investigación y política pública del Instituto de Libertad Financiera y Económica y fundador de la revista de Economía y Política Pública Panorama 21. Además ha sido director del Centro de Investigaciones Comerciales en la Universidad de Puerto Rico y ya lo tenemos, Fran, al otro lado. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Saludos, Anita, saludos, Frank. Encantado de estar aquí con ustedes hoy. El placer es nuestro. Bueno, pues vamos con preguntas. Nos vamos a enfocar sobre todo también en la situación económica de Puerto Rico, que por cierto, ya estamos lanzando nuestro canal en Puerto Rico. Nos pueden ver en el canal Claro, en el canal número 745. Así que todo tuyo, Frank. Bueno, bienvenido, Ángel. Bueno, te quería preguntar un poquito para empezar a entrar, calentar los motores, como decimos. ¿Cuál es la relación política y económica entre Puerto Rico y Estados Unidos para aquellos que quizás estén escuchando que no sepan un poco sobre el tema? Saludos, Frank. Mira, Puerto Rico desde 1898 es una posesión de Estados Unidos por derecho de conquista, es decir, como consecuencia de la guerra hispanoamericana y la firma del Tratado de París en 1898, Puerto Rico pasó a ser un territorio de Estados Unidos. Esa relación económica y política se ha ido definiendo a través de los años por vía de una serie de cartas orgánicas o leyes y de decisiones que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado, sobre todo las que tomó en los primeros años del siglo XX, que se conocen como los casos insulares. Voy a ser bien específico. La primera carta orgánica que se aprobó para Puerto Rico es conocida como la Ley Foraker por su proponente. Esa ley estableció la ciudadanía puertorriqueña, es decir, hizo a los ciudadanos de Puerto Rico tales, ciudadanos de Puerto Rico, reguló las relaciones comerciales en la isla, aplicó a Puerto Rico las leyes de Estados Unidos, excepto aquellas de rentas internas, y estableció un gobierno civil con una judicatura o una presencia, un tribunal de distrito federal en la isla. Ahora, entre 1901 y 1905 se llevaron al Tribunal Supremo una serie de casos para conocer y entender cuál era la relación, qué tipo, cuál era la naturaleza de esa relación económica y política. Y esos casos utilizaron un lenguaje muy importante que persiste en este momento, que definieron a Puerto Rico como Puerto Rico Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Eso es bien importante tenerlo claro. En 1917 luego se promulgó otra carta orgánica conocida como la Ley Jones-Shafroth, y esa ley le dio a Puerto Rico una carta de derechos y le concedió a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense. Y yo diría que a partir de ahí, claro, luego en los años 50 se estableció la Ley de Relaciones Federales, la Constitución de Puerto Rico, y Puerto Rico podríamos definirlo como un territorio no incorporado de Estados Unidos con un gobierno delegado propio elegido por los puertorriqueños. Perfecto, Ángel. Bueno, vamos a ir desgranando también más temas porque nos parece muy interesante todo esto acerca de Puerto Rico. Cuéntanos, ¿la ciudadanía de los puertorriqueños es igual a la ciudadanía de los estados? Mira, sí y no. A ver, los puertorriqueños tienen pasaporte estadounidense. Por lo tanto, un puertorriqueño toma un avión en San Juan y puede entrar a la Florida o a Nueva York o a California por el aeropuerto sin ningún tipo de problema, como cualquier ciudadano estadounidense que se mude de California a Nueva York o de Idaho a Montana. En ese sentido, los puertorriqueños sí son ciudadanos similares, o la ciudadanía puertorriqueña es similar a la de Estados Unidos. Ahora, ¿en qué se diferencia? En que un puertorriqueño que vive en Puerto Rico no puede votar por el presidente de Estados Unidos, tampoco puede votar por los senadores ni por los miembros del Congreso. Puerto Rico tiene una comisionada residente, que es en este momento una mujer, que tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Y esto es en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, esto es importante porque la soberanía de Puerto Rico radica en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico y los ejerce con regularidad. Y en ese Congreso Puerto Rico no tiene ni senadores
ni representantes con derecho a voz y votos, y mucho menos proporcionales. Es decir, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos en el sentido y, digamos, en cualquier forma de definición que podamos buscar en el derecho internacional. Ahora, si un puertorriqueño se muda a Estados Unidos, a cualquiera de los 50 estados, puede ejercer el derecho al voto en ese lugar. Así que es un asunto territorial. De la misma forma, los ciudadanos puertorriqueños que se retiran y tienen derecho al Seguro Social o al Medicare no tienen los mismos beneficios si se retiran en Puerto Rico a si vivieran en Estados Unidos. Por eso es que podemos, o hay alguna gente que dice que esa ciudadanía puertorriqueña es una ciudadanía de segunda clase. Es una ciudadanía de segunda clase mientras los puertorriqueños viven en la isla. Si se mudan a Estados Unidos, son ciudadanos tan plenos como cualquiera otro. Excelente, Ángel. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una pregunta un poquito más. Bueno, tuve el privilegio de vivir en Puerto Rico unos 3 años. Yo lo considero mi segunda casa en el Caribe. Y te quería preguntar un poco porque yo estuve durante pues, el impacto del huracán María, lo que pasó después, la Junta Fiscal. Sé que Puerto Rico ha atravesado situaciones económicas, pero me interesa saber, bueno, porque desde la isla hace un tiempito atrás, ¿cómo calificas ahora tú la situación económica y fiscal actual que tiene la isla? Bueno, si tú viviste en Puerto Rico, más o menos tienes una idea, ¿verdad? Y muchas de las personas que ya han ido de visita a la isla, de cómo se ve desde la perspectiva, a simple vista, digamos, la situación económica. Como la moneda de curso legal en Puerto Rico es el dólar y la economía funciona a base de la circulación del dólar, además de que Puerto Rico recibe numerosas, miles de millones de dólares en transferencias federales de Estados Unidos a Puerto Rico, algunas de las cuales son derechos de los puertorriqueños, como los beneficios de veterano o los beneficios del Seguro Social, que los puertorriqueños lo pagan. Ese dinero que circula en la economía de Puerto Rico le da cierta pujanza y cierta energía a la economía de Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico goza a simple vista de una salud económica, tiene una infraestructura, tiene una serie de características que otros países en situaciones muy similares o con características parecidas a las de Puerto Rico podrían decir, mira, Puerto Rico está muy bien. Ahora, cuando uno toma la lupa y mira a través de ella la situación, por ejemplo, fiscal de la isla, entonces es que empiezas a notar que Puerto Rico no está tan bien como parece. O como yo suelo decir, los puertorriqueños están tan bien que no se dan cuenta de lo mal que están. Es decir, por muchos años, por décadas, el gobierno de Puerto Rico gastó más de lo que tenía y Puerto Rico se fue endeudando paulatinamente, tanto a escala central del gobierno que rige toda la isla, como a escala municipal. Puerto Rico tiene 78 municipios, esos municipios tienen gobiernos municipales propios y también se fueron endeudando. Las corporaciones públicas de Puerto Rico, como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, la Autoridad de Carreteras, se fueron endeudando en la medida en que seguían gastando y gastando, desarrollando infraestructura, pagando mejores sueldos a los empleados o funcionarios gubernamentales, hasta el punto en que Puerto Rico se vio al borde de la quiebra. Es decir, Puerto Rico se volvió incapaz de pagar ni siquiera el servicio de la deuda de Puerto Rico. Que la deuda de Puerto Rico no es con el Fondo Monetario Internacional, sino con bonistas estadounidenses, ¿no? Cuando eso ocurrió, el Congreso de Estados Unidos promulgó una ley que se conoce por su nombre o su acrónimo en español, PROMESA, que lo que hizo fue establecer una junta de supervisión fiscal, financiera en Puerto Rico, que desde entonces, hace alrededor de 10 años, determina qué y cuánto se puede gastar en Puerto Rico. Y el gobierno entonces decide en qué gastarlo. Es como si te dijeran, estos son los muebles, tú acomódalos en tu sala como tú quieras. Así es que Puerto Rico está prácticamente en este momento bajo un tipo de sindicatura del gobierno federal regido por una junta de supervisión fiscal en lo que Puerto Rico sale de su situación de precariedad fiscal. Es decir, Puerto Rico puede comenzar a pagar la deuda que tiene con los bonistas y a la misma vez
tiene nuevamente acceso a los mercados de capital. Así que en grandes rasgos, esa es la situación económica y fiscal de Puerto Rico en este momento. Obviamente, cuando ocurren fenómenos atmosféricos como fue, por ejemplo, el huracán o los huracanes Irma y María en 2017, Puerto Rico recibe ayuda de emergencia de instituciones como, por ejemplo, FEMA, y en ese momento pues circula más dinero dentro de la economía y aparenta haber una cierta bonanza artificial. Por eso algunas personas incluso dicen que Puerto Rico tiene una economía de huracán, una economía ligada a los vaivenes de las situaciones atmosféricas que puedan afectar a Puerto Rico, porque aún esas situaciones, en la secuela de ellas, suele beneficiar o aumentar la circulación de capital en Puerto Rico. Uh-huh. Ángel, queríamos hablar también un poquito de actualidad. Se está llevando a cabo una huelga portuaria que está impactando y que puede impactar gravemente a la economía de Estados Unidos. Quería preguntarte, por una parte, cómo estás viendo la huelga, qué esperas de esta huelga, si crees que realmente puede ser un problema también de cara a las elecciones, y por otro lado también cómo afecta esta huelga o cómo impacta a Puerto Rico propiamente. Bueno, Puerto Rico es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y cuando digo socios comerciales, de lo que estoy hablando es de mercado. Es decir, Puerto Rico es uno de los principales mercados de los productos y los bienes estadounidenses. Así es que casi todo lo que se consume en Puerto Rico viene de Estados Unidos. Es decir, cuando una persona va al supermercado, la mayoría de los productos que se distribuyen en la isla son productos estadounidenses que llegan a Puerto Rico en barcos con bandera americana. Es decir, se utiliza la Marina Mercante de Estados Unidos como resultado, como digamos, es la norma por virtud de la ley Jones en los demás 50 estados también. Una huelga portuaria corta no tendría un efecto importante en Puerto Rico. A medio plazo pudiera comenzar a notarse o sentirse cierta escasez de algunos de los productos principales. Ahora, una huelga prolongada, que yo espero que no se dé en este momento en Estados Unidos, pudiera afectar ciertamente el abastecimiento porque disloca la cadena de distribución y eso tendría un impacto en Puerto Rico. Los empresarios puertorriqueños no tienen unos inventarios amplios o óptimos porque Puerto Rico tiene lo que se conoce como un impuesto al inventario, es decir, aquello que no se ha vendido pero que tú tienes en tus almacenes es tributa, ¿no? Por lo tanto, los empresarios puertorriqueños no suelen tener unos inventarios óptimos, así que una huelga que se prolongue por demasiado tiempo pudiera afectar en lo que Puerto Rico, digamos, comienza a traer esas mercancías de otros países. Principalmente Puerto Rico lo que recibe de otros países desde el punto de vista del consumo o de los alimentos proviene de República Dominicana, por ejemplo, productos como verduras, el guineo viene también de República Dominicana, otros vienen de Costa Rica, otros lugares de Centroamérica, pero la mayoría de los bienes que se consumen en Puerto Rico sí provienen de Estados Unidos, y una huelga sería muy larga, sería sumamente peligrosa para Puerto Rico. Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, estamos monitoreando ese tema, sobre todo para ver cuál es el impacto, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Son muy interesante tu opinión sobre eso, que los televidentes sepan un poco. Te quería, girar un poco. Vamos a hablar, yo me recuerdo, y corrígeme si estoy equivocado, durante el impacto del huracán en Puerto Rico tuvimos mucha inmigración. Cuando digo inmigración, no es realmente inmigración porque, muchos puertorriqueños fueron a los Estados Unidos, al mainland, ¿no? A vivir, sobre todo mucha mano de obra calificada, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa situación? Si ha cambiado del todo. Sé que Puerto Rico tuvo, digamos así, una pequeñita cosita ahí con mano de obra calificada, digamos así. Háblanos un poquito de la situación poblacional y migratoria que está enfrentando la isla actualmente. Gracias por la pregunta. Esa pregunta es bien importante también porque
explica cuál es la situación demográfica de la isla. Puerto Rico ha tenido dos oleadas migratorias bien significativas en su historia. La primera ocurrió a mediados del siglo XX, cuando comenzó la industrialización de Puerto Rico, pero no se crearon empleos suficientes para la fuerza laboral de la isla y el desempleo nunca bajó en aquellos años del 10%, siempre se mantuvo en doble cifra. Eso llevó a que muchos puertorriqueños tomaran lo que conocíamos entonces y llamábamos la guagua aérea, es decir, se fueran, la mayoría de ellos a Nueva York, y ahí es que surge el gentilicio New Yorkican, ¿no? Puertorriqueño que se va y se queda viviendo en Nueva York. Y en aquel momento el perfil del puertorriqueño que emigraba era el puertorriqueño de baja escolaridad, baja preparación, sin mucha experiencia más allá en el sector agrícola, que fue y se guetoizó dentro de la orbe neoyorquina en aquellos años. Después de eso, la situación migratoria se estabilizó por mucho tiempo y Puerto Rico llegó a tener una población de 3.8 millones de personas, de acuerdo al censo de Estados Unidos. Ahora, como tú planteas, después de los huracanes de 1917, en ese momento Puerto Rico se quedó sin energía eléctrica por alrededor de 3 meses, en algunos casos, en otros por casi un año. Y la gente tuvo que empezar a sobrevivir a través de energía solar y de otras fuentes energéticas. También estuvimos sin servicio de acueductos y alcantarillados por algunas semanas. Fue una situación muy difícil. Y como ya muchos puertorriqueños tenían familia en Estados Unidos, esa familia les dijo, véngase para acá, que aquí tenemos espacio. Y los puertorriqueños comenzaron una segunda ola migratoria en 1917 que no se ha detenido hasta el presente. Se estima que unos 700,000 puertorriqueños han dejado la isla en los últimos años. Ese es un número significativo. De acuerdo al censo más reciente, ahora Puerto Rico tiene 3.2 millones de personas habitando en la isla, mientras que en Estados Unidos se estima existen unos 5.9 millones de puertorriqueños. Es decir, si pues, los puertorriqueños de Estados Unidos se decidieran mudar a Puerto Rico, habría que construir un segundo piso a la isla, porque date cuenta, 3.2 millones en Puerto Rico, 5.9 en Estados Unidos, son números estimados. Te da una idea, en Puerto Rico, sin duda alguna, hay menos puertorriqueños, es decir, hay más puertorriqueños fuera de la isla que en Puerto Rico. El otro fenómeno demográfico que se está dando en la isla es que está envejeciendo la población. En este momento, quienes están emigrando, como tú planteabas en tu pregunta, son personas recién graduadas de universidad o familias con padres muy jóvenes que están empezando a criar a esos hijos. Es decir, se está dando lo que llaman en español una fuga de cerebros, ¿verdad? Un brain drain, una fuga de cerebros. Son gente que está en la etapa más productiva, gente que Puerto Rico ya invirtió en su educación, en su formación, y que Puerto Rico necesita para su desarrollo económico y social, pero entonces cuando esa persona va a entrar en su momento más productivo al mercado, no encuentra las oportunidades que necesitaría para desarrollarse plenamente y no le queda otro remedio que emigrar a los 50 estados. Y de ahí es que se está dando esa oleada migratoria y esa fuga de cerebro y hasta cierto punto también hasta una sustitución de población, porque a la misma vez que muchos puertorriqueños están emigrando a Estados Unidos, muchos estadounidenses, sobre todo estadounidenses ricos, personas con grandes recursos económicos, están emigrando a la isla por una ley que se llama la Ley 60, que les brinda unos beneficios contributivos extraordinarios, pagan muy poco dinero en contribución sobre ingresos y tienen muchos beneficios que en Estados Unidos no tendrían. Por lo tanto, se está dando una sustitución de población y esa migración pues es motivo de preocupación porque, como decía antes, Puerto Rico necesita de esas personas en etapa y edad sumamente productiva y tan preparados como salen
de nuestras universidades. Y Ángel, al hilo de lo que estabas comentando, ¿por qué crees que se está produciendo esta fuga de cerebros? ¿Por qué crees que nos están dando en Puerto Rico esas oportunidades laborales, esas oportunidades de futuro para su propia gente que se ve obligada a salir de la isla en busca a lo mejor de un futuro más productivo o mejor? ¿Por qué se está produciendo eso en primer lugar? Y luego, por otro lado, si esto todo tiene que ver también con la política pública que está afectando también a la situación económica de Puerto Rico, ¿todo eso está ligado? Excelente pregunta también. Mira, Anita, Puerto Rico, esto tiene mucho que ver con la política pública de Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar sumamente regulado. Es decir, nosotros sufrimos de un exceso de legislación. Tenemos demasiadas leyes, demasiados reglamentos. Y esas leyes y esos reglamentos controlan e interfieren en la vida económica, política, social de los puertorriqueños excesivamente. Para ganarse la vida en Puerto Rico, para emprender un negocio, para administrarlo, para crear empleos, para pagar salarios dignos, Puerto Rico, los puertorriqueños, los que hacen eso, son verdaderos héroes en Puerto Rico. Es decir, hay que ser bien atrevido y digamos, casi es una empresa casi quijotesca emprender negocios en Puerto Rico por la excesiva política pública y regulación que agobia a los puertorriqueños. Una carga regulatoria tan y tan pesada sobre los hombros de la clase trabajadora y productiva que afecta la calidad de vida en Puerto Rico. Eso, en gran medida, digamos, coarta el derecho a la libertad económica de los puertorriqueños, que no les quedan en muchos casos más remedio que emigrar a otros lugares, principalmente a Estados Unidos, donde encuentran mayor libertad económica, porque el estado que menos libertad económica tiene, que es Nueva York, y el segundo estado que menos libertad económica tiene en Estados Unidos, que es California, tiene más del doble en un índice de libertad económica que existe, que se llama Economic Freedom of North America, o libertad económica de Norteamérica, que la libertad económica que existe en Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico, cuando se compara con los estados que más libertad económica tienen, como por ejemplo Florida y New Hampshire, o Nuevo Hampshire, Puerto Rico está como 6, 8 veces por debajo de los niveles de libertad económica. En otras palabras, el exceso regulatorio y la excesiva cantidad de legislación, de la política pública tan pesada, onerosa que existe en Puerto Rico, ese clima de política pública tan que es una carga tan grande en los puertorriqueños, está incidiendo sin duda alguna en esa emigración. Interesante. Yo sé que pues, este término puede confundir, porque siempre se habla de libertad financiera y bueno, es algo que nosotros aquí en Estados Unidos, sobre todo los que vivimos aquí, gozamos en su gran mayoría, los que pues hacen las cosas de manera inteligente, quizás de algo de libertad financiera, pero tú estuviste hablando de un término que quizás no es de conocimiento público, que es la libertad económica. Háblanos un poquito de la diferencia entre la libertad económica y libertad financiera, porque estos no son términos que quizás los televidentes están acostumbrados a escuchar. Sé que Puerto Rico tiene ese tema que estabas mencionando, libertad económica, pero ¿qué es exactamente la libertad económica y cómo afecta a un ciudadano de a pie, ¿no? Tanto en Puerto Rico como fuera, ¿no? Muy bien. Ciertamente hay una diferencia en ambos términos, son cosas totalmente, tienen relación, pero son diferentes. A ver, la libertad financiera es la capacidad de un ser humano de tener más recursos de los que pueda necesitar, es decir, de tener activos suficientes para cubrir sus necesidades y que le sobre dinero, ya sea para invertir, para ahorrar o simplemente para dormir tranquilo por la noche. Es decir, alcanzar el punto en el que yo tengo la solvencia económica para yo tener la calidad de vida a la que aspiro y no padecer, ni sufrir, ni tratar de estirar el dólar para llegar a fin de mes. Eso es libertad financiera. Y es muy importante y debe ser una aspiración de todo ser humano alcanzar un nivel de libertad financiera. Ahora, libertad económica es otra cosa. La libertad económica es un derecho. El derecho que tiene todo ser humano a ganarse la vida honradamente, es decir, a trabajar, emprender,
intercambiar, comprar y vender productos y servicios responsablemente, sin intervención o sin limitaciones indebidas por parte del Estado. Es decir, el gobierno debe crear las circunstancias o las condiciones favorables para que la iniciativa privada florezca en un libre mercado y como producto de esas leyes del mercado se desarrolle riqueza y esa riqueza ayude o contribuya a reducir la pobreza, porque donde hay riqueza hay menos pobreza, naturalmente. Y para que haya riqueza tiene que haber inversión privada, ¿verdad? El gobierno no produce nada, el gobierno obtiene sus fondos de expropiar o de quitarle dinero por vía de los impuestos, que es una forma violenta, ¿verdad?, de tomar el dinero de las personas que lo producen, y con eso ellos hacen la obra pública que sea necesaria. Ahora, quienes crean la riqueza son los empresarios, los inversionistas privados y los empresarios privados, los que crean empleos. Por lo tanto, para que eso ocurra, tiene que haber un clima favorable a la inversión. ¿Qué significa eso? Pues mire que todas esas leyes de las que hablábamos antes, toda esa política pública invite a las personas y digan, mira, este es un lugar bueno para nosotros invertir. Invite a la gente a invertir, invite al capital a circular en esa economía. Y Puerto Rico, pues no tiene libertad económica, o tiene una libertad económica muy baja. Es decir, los puertorriqueños que desean conseguir un trabajo tienen más problemas que ningún otro ciudadano americano, porque el desempleo en Puerto Rico, el desempleo estructural, nunca está por debajo de 2 dígitos. Puerto Rico tiene inseguridad alimentaria a unos niveles superiores a los de Estados Unidos. No tiene, o sea, los salarios que se pagan en Puerto Rico no se acercan a los salarios que se pagan en Estados Unidos. Y todo eso es consecuencia de la falta de libertad económica. Esta libertad económica es tan importante que los científicos sociales se han dado a la tarea de medirla, ¿verdad? A base de una serie de variables o indicadores, definir cuán alto o bajo es el nivel de libertad económica en un lugar. Uno de esos índices, yo hice alusión a él hace un momento, es el Economic Freedom of North America, que proviene del Economic Freedom of the World. Ambas son publicaciones del Instituto Fraser en Canadá, son publicaciones anuales. Yo tengo el privilegio de ser coautor de la publicación Libertad Económica de Norteamérica desde el año 2022. Por lo tanto, incorporamos a Puerto Rico ese año. Antes Puerto Rico no figuraba entre esas jurisdicciones de Canadá, Estados Unidos y México que se estudiaban. Ahora Puerto Rico es parte del índice y ahí por eso podemos decir Puerto Rico es el más bajo de las 10 provincias de Canadá que se miden. De los 50 estados de Estados Unidos, es el más bajo y yo creo que incluso va a quedar más bajo en el índice de 2024, estamos ahora mismo haciendo los cálculos, que va a quedar más abajo de algunos de los estados que están mejor en México. Y ya eso, pues, ¿verdad? Es mucho decir que Puerto Rico no tiene, en cuanto a libertad económica, ninguna relación con Estados Unidos y se parece más a México que a los 50 estados. Ángel, para ir terminando, también me gustaría, porque prácticamente se lo preguntamos a todos los invitados que pasan por aquí, que tenemos la oportunidad de charlar con ellos. Estamos en un año de elecciones, estamos en un momento en el que están pasando muchísimas cosas en Estados Unidos, en los mercados, en la bolsa, en la economía, por supuesto también, como decíamos, en la política con esas elecciones a la vuelta de la esquina. Y yo siempre les suelo preguntar a los invitados que me hagan o que me den su particular termómetro de cómo está la economía real de este país o cómo la ven desde su punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista de la economía de Estados Unidos en este momento, donde venimos de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal, donde estamos muy pendientes, por ejemplo, de los datos de empleo que se van a publicar en el día de mañana, donde la inflación parece controlada? Pero ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, la economía y la situación fiscal de Puerto Rico, como mencioné antes, no se asemeja a la de Estados Unidos. La calidad de vida en Puerto Rico en muchos aspectos es alta comparado con otros lugares en América Latina,
pero naturalmente, si se compara con Estados Unidos, es muy baja. Es decir, en Puerto Rico el costo de vida es alto y los salarios son bajos. Esa combinación es sumamente peligrosa porque se gana poco y se gasta mucho, mientras que en Estados Unidos las personas ganan más y gastan menos, porque el costo de vida, el costo de los bienes y servicios, el costo de un automóvil, el costo de la energía eléctrica, el costo de cualquier cosa que sea esencial para la vida de una persona es inferior en Estados Unidos. Yo diría que con una sola excepción. Lo único que en Estados Unidos es mucho más costoso que en Puerto Rico es la medicina. La medicina es un problema. El sistema de salud en Estados Unidos es un grave problema porque Estados Unidos tiene posiblemente el sistema de salud más caro del mundo entero. Quienes vivan o hayan vivido en otros países o hayan tenido alguna urgencia médica en algún lugar mientras estaban haciendo turismo, saben que el costo y la calidad de la medicina en cualquier lugar del mundo prácticamente es superior a Estados Unidos. No significa que la medicina en Estados Unidos no esté adelantada. Está muy adelantada, tienen excelentes profesionales médicos, pero es sumamente costosa. Es lo único que yo diría que en Puerto Rico es más económico y razonable que en Estados Unidos. Fuera de eso, toda la vida económica de cualquier persona en Estados Unidos tiene más calidad que la de Puerto Rico. Como dices, este año hay elecciones igual que el mismo día de las elecciones de Estados Unidos, las hay en Puerto Rico. Ayer hubo un debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico y la cosa se perfila diferente en este momento. En Puerto Rico han gobernado solo dos partidos. Debo decir que Puerto Rico está organizado no a base de partido demócrata y republicano como Estados Unidos, sino en partidos de carácter ideológico hasta cierto punto, porque están organizados políticamente de acuerdo a la expectativa o preferencia de relación política y económica que se desea con Estados Unidos. Hay un partido pro-estadidad que quiere que Puerto Rico se vuelva un estado, el estado 51 de Estados Unidos, un partido pro-independencia que quiere que Puerto Rico se independice de Estados Unidos y se vuelva un estado nacional libre y soberano. Y hay un partido que es el partido pro statu quo, que quiere que las cosas se queden como están. Esos dos partidos, quiero decir, el último, el que quiere que las cosas se queden igual, y el partido gobernante, que es el que aspira a la estadidad federada, han gobernado Puerto Rico toda la vida. Nunca el Partido Independentista ha ganado. En este momento, por primera vez, el Partido Independentista puertorriqueño es en coalición con un partido o un movimiento llamado Victoria Ciudadana, aparecen segundo en la intención de voto, es decir, en todas las encuestas aparecen que están segundos. Quien corre al frente en esta elección es el partido de gobierno, el Partido Pro Estadidad Federada, que se llama Partido Nuevo Progresista, y su candidata a la gobernación, pero hay que observar muy de cerca el desarrollo de esta elección porque por primera vez pudiera ser que el Partido Independentista no sé si le alcance para ganar las elecciones, pero quede con una amplia representación en el Senado y en la Cámara de Representantes de Puerto Rico y hasta incluso pueda ganar alguna de las alcaldías, como por ejemplo la alcaldía de San Juan, donde la carrera ahora mismo es cerrada y parecería ser que el incumbente pudiera perder con el partido de la coalición entre el PIB o Partido Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana. Así que va a ser una elección sumamente interesante de seguir y estaremos atentos esa noche tanto a lo que pase en Estados Unidos como lo que pase en Puerto Rico. Excelente, qué bueno, porque justamente esa iba a ser nuestra próxima pregunta para ti, como ven el tema de las elecciones allá. ¿Qué es lo que, pues, qué candidato tiene la ventaja, al menos de lo que se está conversando, bueno, en los medios de prensa? ¿Cómo lo ven ustedes, Ángel? Un poquito para cerrar la entrevista. Las elecciones de Puerto Rico. En Estados Unidos se nos interesaba saber más. En Estados Unidos. Bueno, mira, en Puerto Rico no se le presta mucha atención digo, se le presta, pero no se siguen tan de cerca o se viven con tanta intensidad como se vive la elección de Puerto Rico, porque como decía al principio, los puertorriqueños no votan.
no votamos por los candidatos de Estados Unidos, por lo tanto, sí prestamos atención, sí de alguna manera los puertorriqueños tienen afinidad ideológica o con los demócratas o con los republicanos, pero al no votar por ellos, pues no es tan intenso. Yo creo que quienes seguimos por disciplina, porque somos personas del mundo académico, del mundo de la investigación científico-social, entendemos como la mayoría de las personas que va a ser una elección sumamente cerrada. Hace tal vez 2 meses atrás, cuando los candidatos eran Trump y Biden, la situación se percibía un poco más clara en favor del candidato republicano. Parecía ser que Trump se iba moviendo hacia una virtual elección presidencial, pero desde que se dio el cambio inesperado en la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata, pues las cosas han cambiado un poco y, digamos, pues se ha ido cerrando esa brecha y en algunas encuestas incluso aparece la candidata del Partido Demócrata al frente por muy poco sobre Trump. Ahora, todas las encuestas son simplemente una fotografía, una instantánea de un momento en el que se le hace la pregunta a la persona y no reflejan la situación del momento real en que se vive. Así es que yo tomo con mucho cuidado, con pinzas, las utilizo como instrumentos de trabajo, pero no le doy demasiada importancia, demasiado peso a esas encuestas y sí, más bien al desarrollo de los temas en la campaña. Y creo que va a ser una noche larga. Una noche larga, no se va a saber el ganador de inmediato, habrá que esperar a que cierren todos los colegios electorales en los estados en donde último cierran y ya veremos ese conteo de votos, no del voto popular, sino del voto del colegio electoral, que es el que realmente define quién gana la elección en Estados Unidos. Yo creo que la situación va a ser una elección sumamente cerrada y ahora mismo para mí sería una elección de pronóstico reservado. Es decir, no podemos con responsabilidad decir por aquí es que va la cosa porque it's too close to call, como dicen en inglés. Exactamente. Estamos totalmente de acuerdo por acá, ¿verdad, Ana? Totalmente, o sea, yo creo que nadie se sorprendería si gana uno u otro candidato en las próximas elecciones del 5 de noviembre. Por eso hay que estar informados y seguir el canal porque vamos a estar Así mismo contándoles es. todo lo que pase. Exactamente. Bueno, Ángel, te quería agradecer por haber estado con nosotros en el día de hoy. Pues déjanos saber cómo las personas pueden conectarse contigo y tienes que volver, ¿no? A mí me encanta que vengan gente de Puerto Rico, ya te dije, le tengo mucho amor a la isla, así que nos gustaría que regresaras. Estás invitado desde ahora. Claro que sí, yo encantado. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes aquí esta mañana. Los escucho, tomo siempre nota de tus consejos, Frank, y de tus recomendaciones y observaciones de los vaivenes del mercado. Así es que estoy muy atento ahora a Comercio TV, que sinceramente están haciendo un trabajo importante porque hacía falta esta audición y un instrumento, ¿no? como este para llevar información nueva, precisa, de calidad al público hispanohablante, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Así es que encantado. Yo soy, como decía Anita al principio, director de investigación del Instituto de Libertad Económica, y ese nombre, Instituto de Libertad Económica, está en la página, en cualquier buscador. Es decir, si usted lo busca, va a encontrar nuestra página web, allí va a estar mi dirección, pueden comunicarse conmigo, pero como quiera se las digo, es carriona@ilepr.org, carriona@ilepr.org. Con mucho gusto, cualquier persona que me escribe, le contestaré en el periodo de las primeras 24 horas, sinceramente.